Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Espero que hayan descansado y que se hayan levantado con ganas de vivir este día. El día de hoy creo que el Evangelio tiene un mensaje muy bonito. Es acerca de cómo vivir el tiempo del Señor, cómo disfrutar el tiempo que tenemos reservado para Dios. Y pues la vida ha cambiado tanto, ¿verdad? Que el día que teníamos dirigido al Señor o exclusivo para el Señor, hoy en día como que se ha cambiado todo eso. Pero aún así todavía podemos encontrar ese tiempo exclusivo para Dios. El Evangelio del día de hoy es tomado de Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Escuchemos el Evangelio y veamos qué es lo que nos dice el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y los discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes, y se lo dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, se puede decir mucho acerca de este Evangelio. Y yo pudiera decir tres cosas. El cristianismo o el catolicismo no consiste solamente en cumplir reglas, cumplir normas. Vamos a poner más énfasis también en el no solamente el ir a misa y el escuchar el Evangelio, sino es cómo observamos el día del Señor, cómo vivimos ese día. Hoy en día, como decía, ya no tenemos un día específico, pero creo que es necesario darle un día al Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, ya sea yendo a la misa, yendo a grupos en el que nos reunimos para orar, o rezar o leer la Biblia. Es muy importante eso. Pero si no vivimos, si no encarnamos aquello, ¿de qué nos sirve? Y es que cuando nos pasa eso, siempre nos olvidamos del amor y del perdón y del servicio y de la misericordia que son los corazones o que son el corazón del cristianismo, del catolicismo, de la enseñanza de Jesús. Y siempre los sustituimos por cumplimiento de reglas, de normas, de que así se hacen las cosas. Yo creo que es ahí cuando empieza a perder su esencia lo que es la religión, lo que es el catolicismo. Siempre hay que hacer cosas que nos lleven y que nos muevan y que encarnemos lo que nosotros vivimos día con día. También una de las obligaciones más grandes es del ser humano o del cristiano, es atender la necesidad del ser humano o la necesidad humana. Yo creo que donde quiera escuchamos eso, que el que no ama a su hermano y perdona a su enemigo no puede ser discípulo de Dios. Yo creo que es aquí cuando vemos eso, de que el deber, el cumplimiento del ser humano, del cristiano, del católico, es hacer las buenas obras y practicar la misericordia. Sí, la religiosidad de una persona, o si la religiosidad de una persona, o si tu religiosidad, si tu fe
no te mueve a ayudar a los que están en necesidad, entonces, ¿de qué nos sirve el mensaje de Cristo? La gente importa más que los sistemas. Las personas son mucho más importantes que el ritual, que las reglas, que las normas. Yo creo que la mejor manera de honrar a Dios es ayudar a nuestros semejantes, no estigmatizarlos, no poner la regla sobre el ser humano. Yo creo que Dios eso no lo querría nunca. Y es cuando hay cosas tan complejas de poder entender. Por eso decía sistemas, por eso decía normas. Pero cada quien debemos de ser el juez justo. No te pongas a comparar los que los demás hacen, no te pongas a criticar. Es tú, cómo eres como juez. ¿Cómo eres, cómo aplicas? ¿O es que las reglas siempre están sobre el ser humano? Y es aquí cuando nosotros tenemos que ver y tenemos que trabajar fuerte para poder aprender y poder poner eso en práctica. La mejor manera de usar las cosas, los recursos, la oración, todo lo que Dios nos da día con día, es cuando ayudamos a nuestro semejante. Yo creo que es aquí cuando nosotros tenemos que ir viendo e ir analizando cómo es que vivimos todo esto que llamamos religión, todo esto que es el mensaje de Cristo, todo esto que es el mensaje de Dios. Por eso, para nosotros los cristianos tenemos un especial recurso, una memoria de lo que es nuestra salvación. Tenemos para ser conscientes de todo esto, porque si no somos conscientes de esa hermosa ceremonia, pues de qué manera, cómo nos sirve esto. Por eso, en ese día, el domingo, o cuando vamos a la Eucaristía, de manera especial, celebramos la memoria del Señor muerto resucitado para nuestra vida y salvación. Es el día en que participamos en la celebración eucarística. Nos unimos en esa alianza, vamos por un mensaje que lo vamos a llevar a los demás. Tenemos la acción, la gracia, y nos dejamos iluminar por la palabra del Señor que nos proclama y que nos alimenta nuestra vida en Cristo. Esa comunión eucarística. Ahorita no la podemos tomar, quizá, pero sí tenemos el mensaje de la palabra de Dios. No es el rito que tenemos que realizar ni la obligación que tenemos que cumplir. Yo creo que es la necesidad de nuestro espíritu. Es el deseo de llenarnos de Dios, de ser más humanos. Es el hambre de su palabra también, de su presencia, de su gracia para vivir de forma comprometida nuestra fe. Por eso seremos capaces de dejarlo todo para ir al encuentro con el Señor, 1 hora nada más. O desde tu casa, pararte enfrente de una pantalla y 1 hora estar como familia, hasta ahorita mientras esté esta pandemia, y estar con el Señor. Y de ese encuentro del Señor tenemos que salir con un espíritu renovado que está lleno de gracia, y ir también al encuentro de los demás en el que vas a poner a practicar todo lo que te dije. Ese día de descanso, ese día especial, se convierte así en un día de encuentro intenso en que vamos a vivir de forma muy especial la unidad familiar, pero vamos también a aprender a convivir mejor con los amigos, con los compañeros, con los que nos rodean. Hermanos, yo creo que tenemos ese tiempo y cada quien puede darle ese tiempo a Dios. Es necesario, porque es así como nos humanizamos. Es así cuando aprendemos a ser más benevolentes, más pacientes, ser menos juzgones, menos criticones y a veces no creernos más que los demás. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero espero que gracias a esos errores y esos equívocos seamos mejores. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad constantemente
de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestra forma de pensar y ser menos legalistas y ser más misericordiosos con aquellos que nos rodean. Entonces, hay que practicar primero el amor y la paciencia con los demás. Usar nuestros bienes para ayudarlos, porque es la mejor forma de que podemos hacer ese bien y practicar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y sobre todo, no alejarnos de Dios. Darle ese especial regalo a Dios, el servicio de nuestras vidas a los hermanos. Hoy te toca a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a servir? ¿Cómo vas a unirte? ¿Cómo le vas a dar ese tiempo a Dios que le pertenece a Dios? ¿Cómo vas a poner a veces las reglas o las normas sobre un poquito de misericordia? Y enseñarle a la persona de que se puede salir adelante, de que Dios es un Dios de oportunidades. Y si Él lo es, ¿por qué nosotros no? Que Dios los bendiga y que tengan un bonito día. Amén.